When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Me llamo Laura Escames y la enfermedad de mi madre y mi hermana causaron un punto de inflexión en mi vida. Recuerdo el día que se fue, que salió por la puerta y yo no me giré porque en ese momento no me lo quería creer. Yo sabía que mi madre tenía cáncer de mama, pero para mí era un día normal en el que el día siguiente me iba a despertar y mi madre iba a estar ahí. Y cuando volvió, la vi sin pecho, la vi con los drenajes y ahí la realidad me dio una bofetada y ahí fue cuando ya empecé a creerme realmente que mi madre estaba enferma y tenía cáncer. En principio me enfadé. Yo en ese tiempo tenía unos 15 años, estaba en una edad difícil y ya me vino eso y lo primero que fue enfadarme con ella. Tuve mucha rabia y mucha ira de mi madre estaba enferma y yo no sabía por qué y el por qué le tiene que tocar a ella. Y esa rabia fue hacia mi madre, hacia mí, hacia mi familia, hacia todo. Yo lo primero que sentí fue rabia e ira. Esa rabia la canalicé hacia mí, hacia mi familia. Fue difícil el canalizar eso porque al final esa rabia se convirtió en agresividad. Esa agresividad hacia mí y hacia mi madre sobre todo. Hacia mi familia también, pero esa agresividad se centraba más en mí físicamente y en mi madre. Cuando pasó lo de mi hermana, es como que con lo de mi madre lo superé mejor que con lo de mi hermana. Lo de mi hermana fue más difícil. Es como que yo estaba preparada, o mi cerebro estaba preparado a perder a mis padres, pero no a perder a mi hermana. Y cuando pasó eso, yo estaba viendo que mi hermana no era ella. Y ahí fue un palo el más grande de mi vida. Me generaba más miedo el hecho de que las primeras 3 semanas la estaban tratando para una meningitis y no había resultado. Y nos dijeron, no sé lo que le pasa. El no sé lo que le pasa, él no tiene nombre. Digamos que si no tiene nombre, no tiene cura. Y me daba miedo el que no tuviera nombre. Lo que pasaba por mi mente es el por qué a ella y no a mí. Porque yo a ella la veía con un futuro de que le gusta estudiar, tenía muchos amigos. Yo en ese momento estaba más estancada y yo decía, ¿y por qué le tiene que pasar a ella? Por si ella no salía de ese trance, que me pase a mí. Yo estoy más perdida, que me pase a mí. A mi hermana le dieron el alta, pero en casa seguimos un proceso de cura. Ella necesitaba, porque al final cuando ella volvió en sí, de repente apareció. Digamos que ella se acostó en la cama y cuando ella volvió en sí estaba en un hospital y ella lo tenía que canalizar. Y a raíz de eso, claro, yo empecé a tener ansiedad, empecé a tener tics nerviosos y empecé a tener ansiedad con todo eso de necesito que este proceso pase. Con mi madre empecé a sanar cuando esa ira empecé a canalizarla escribiendo y empecé a escribir. Que a día de hoy no sé ni dónde están, pero empecé a escribir. Sí que es verdad que no fue de la noche a la mañana, pero sí que un día dije, mis familiares, o mi madre en este caso, no se merece que yo tenga esa ira hacia ella y hacia mí. Y entonces empecé a escribir. Y con mi hermana empecé a sanar después, mucho después. Y a día de hoy cuesta mucho hablar
hablar del tema de mi hermana. Es algo que tenemos pendiente, pero sí que es verdad que a raíz de eso la relación con mi hermana es muchísimo mejor, muchísimo más sana, muchísimo más cercana, pero poquito a poco. Nosotros, bueno, yo me vuelco mucho en mi familia. Y es que yo tengo muy buena relación con mi familia. Y entonces, sí que es verdad que empecé a pensar no en lo que perdió, sino en lo que tengo. Y empecé a pensar en lo que tengo. Y tengo mucho. Y me volqué en ello. Empecé a quererme. Me empecé a querer porque yo estaba viendo que al final mi actitud, que alejándome de mi familia, pues teniendo como esa rabia hacia mí, empecé a hacer las paces conmigo, empecé a hacer las paces con mi familia y simplemente empecé a quererme, empecé a perdonar a la persona que miraba al espejo. Si no lo hubiera vivido, yo no soy la persona que soy ahora. Ni quizás sea tan chicharachera, ni quizás sea tan abierta, ni quizás estuviera aquí. Sería una persona mucho más cerrada. Al final estas experiencias me han hecho abrirme más, quererme más y valorar más lo que tengo conmigo. Que se quiera mucho, que se quiera tanto, que nadie la quiera más que ella misma, que se quiera. Yo creo que al final el quererse es lo que lo hace todo. Y que piense en lo que tiene, no en lo que ha perdido. Que quizás le dedicamos más tiempo a lo que perdemos que a lo que tenemos. Y tenemos mucho más de lo que perdemos. Pues me gustaría que si son personas que se sienten identificadas, que si están pasando por una lucha con ellos mismos, que se den tiempo, que tengan paciencia, que al final siempre hay luz y que tengan un motivo por el que levantarse.